Son las únicas contraindicaciones. El resto, todo se puede hacer por vía laparoscópica. El concepto actual es no hacer más cortes a la paciente, no ser muy invasivo. El ginecólogo que va a operar un tipo de paciente tiene que evaluar detenidamente a su paciente antes de indicarle el procedimiento. ¿Cómo están? Habrán escuchado siempre que se puede hacer una cirugía de la vesícula por laparoscopía, ¿no? Una cirugía mínimamente invasiva. Pero ¿sabían ustedes que también pueden entrar en la zona pélvica por laparoscopía? Eso lo veremos el día de hoy. Todo lo que es laparoscopía en la zona pélvica. Bienvenidos a Tu Salud en Cayetano. Soy Leslie Soto. La laparoscopía es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva que utiliza pequeñas incisiones y una cámara para acceder al interior del abdomen. Se emplea en ginecología para tratar problemas como miomas uterinos, quistes ováricos, endometriosis, adherencias y en algunos casos histerectomías. Entre sus principales ventajas se encuentran menor dolor postoperatorio, menos cicatrices, menor riesgo de infecciones y una recuperación más rápida. Sin embargo, no siempre es la mejor opción. Dependerá del tipo de enfermedad, la condición de la paciente y la valoración del especialista. Bienvenidos nuevamente a Tu Salud en Cayetano a través de Cayetano Plus. El día de hoy vamos a hablar de la cirugía laparoscópica, o sea, una cirugía mínimamente invasiva, con el doctor Roberto Ávila. Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Lady. Gracias nuevamente por la invitación a tu programa. Roberto, la laparoscopía también ya está en el mundo ginecológico. ¿Cómo empieza? Cuéntanos. Bien, el concepto de cirugía laparoscópica en ginecología no es nuevo. En realidad ya tiene bastante tiempo. Y empieza básicamente con el padre que se considera de la cirugía laparoscópica allá por 1890 y en 1980 Henry Reich hace la primera publicación de lo que se llama la histerectomía laparoscópica, a quien se considera el padre de la laparoscopía. Entonces, ese es el inicio, más o menos, de lo que viene a ser la cirugía endoscópica o laparoscópica en ginecología. Hoy en día, los procedimientos en ginecología son vastos, es decir, prácticamente todos los procedimientos que anteriormente se hacían por laparotomía, es decir, a través de un corte, hoy en día se hacen por vía mínimamente invasiva o laparoscópica. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo laparoscópico en vez de hacerlo abierto? La ventaja primordial, y de hecho es lo más importante, viene a ser la disminución del dolor. La disminución del dolor permite a un paciente posoperado recuperarse en forma inmediata. Es decir, si no tiene dolor, la paciente va a levantarse, va a caminar y va a hacer sus actividades, que es lo más importante. Y eso permite prácticamente que la paciente se reincorpore laboralmente más pronto. Cuando hablamos de laparoscopía a este nivel pélvico, hablamos de que podemos trabajar en todas las áreas, la parte del ovario, las trompas, el útero, el piso pélvico, o alguna parte tiene más preferencia que otra o más dificultad. Correcto. La cirugía ginecológica laparoscópica aborda toda la parte pélvica, lo que concierne al área que nosotros tratamos, muy bien lo mencionas, lo que concierne al útero, lo que concierne a las trompas, lo que concierne a los ovarios y algunos elementos que pudieran estar anexos a órganos vecinos, como vejiga, por ejemplo, o recto o intestino, o las paredes laterales. Entonces, todo lo que tiene que ver con procedimientos quirúrgicos, importante, que sean, digamos, no sean malignos, no sean de estirpe cancerosa, entonces se pueden tratar desde el punto de vista laparoscópico. ¿Cuál es lo más frecuente que tratan ustedes? Los miomas. La patología más frecuente por encima de todos son los miomatosis uterinas. Y de hecho, muchas pacientes que por la condición de tener miomas tienen el efecto de pérdida de sangre, tienen la anemización constante, tienen el dolor pélvico o la dismenorrea, obliga a que esas pacientes tengan que tener un tipo de tratamiento. Y una alternativa de terapia quirúrgica es la cirugía laparoscópica. El mioma es un tumorcito que está en el útero y que cuando la mujer menstrua sangra más. Correcto. El mioma es un tumor de la pared
del útero que se origina justamente en los leiomiomas, en el mioma, en la pared intramural, pero que este mioma puede tener diferentes formas de ubicación. Puede estar en el muro, en la pared misma, y ser asintomático. Puede estar hacia la parte externa y extrauterino y se llama subseroso. O puede estar hacia la parte interna, hacia la cavidad del útero, y este mioma se llama mioma submucoso. De hecho, los tres miomas tienen comportamientos distintos. Mientras que el mioma intramural y el subseroso son asintomáticos, en cambio el mioma submucoso es sintomático. ¿Cuál es el síntoma importante? El sangrado. El sangrado menstrual, que se llama hipermenorrea, que es un incremento del volumen menstrual, hace que la paciente se anemice cada vez que tiene una menstruación. Y de hecho, nosotros cuando vemos algunas pacientes que llegan con 4, 5 de hemoglobina por pérdida sanguínea, es porque tienen un compromiso severo. Y parte de esto es la explicación por miomas submucosos. Justamente yo veo en práctica en el hospital y práctica privada en medicina interna muchas mujeres anémicas, y básicamente por esta razón, por la parte de estos miomas. ¿Y los miomas en los tres lugares que has mencionado se puede intervenir laparoscópicamente? Correcto. De hecho, sí. La cirugía mínimamente invasiva permite hacer este tipo de procedimientos. Cuando los miomas son intramurales o son miomas subserosos, el procedimiento es por vía laparoscópica, es decir, a través de incisiones pequeñas por la pared abdominal, que son básicamente máximo 3 incisiones, se permite hacer todo el procedimiento, en los cuales, si es que solamente tratamos miomas, se llama miomectomía. Mientras que los miomas submucosos, que están dentro de cavidad, se hacen a través de otro procedimiento, igual quirúrgico, mínimamente invasivo. ¿Cuál es? La histeroscopía. La histeroscopía quirúrgica utiliza un instrumento que se llama histeroscopio, que ingresa por vía vaginal a través del cuello del útero y permite visualizar el origen, el lugar del mioma, y permite extirparlo prácticamente de raíz. Interesante. De tal manera que cualquier mioma puede ser sacado con cirugía mínimamente invasiva. Correcto, ese es el concepto actual. El concepto actual es no hacer más cortes a la paciente, no ser muy invasivo, no invalidar a la paciente. Obviamente esto tiene sus repercusiones, sobre todo en quienes se hace este tipo de procedimientos, en aquellas pacientes que desean preservar el útero con futuro de embarazo, con futuro genésico, es decir, con deseo de genésico, pero no en este momento, sino más adelante. Por ejemplo, una paciente de 25 años que tiene un problema de miomas y de repente todavía está estudiando, de repente todavía está realizándose y no quiere tener hijos. Perfecto, el procedimiento es la miomectomía, es hacer el procedimiento quirúrgico que beneficia a la paciente. Si uno hace una intervención quirúrgica por corte, por vía laparotómica, ¿qué va a suceder? Principalmente, 1, el tema del dolor. La recuperación es tardía. 2, el problema de las adherencias. Es decir, las cicatrices que nosotros vemos en los cortes grandes también se dan en la parte interna. Pero dentro, ¿qué cosa se pega? Se pega otras estructuras. El epiplon, que es una capa de grasa que cubre al intestino, que protege al intestino, se pega a estas cicatrices en el útero. Y eso genera adherencias que imposibilitan o hacen más difícil que una paciente sea fértil. Por lo tanto, una paciente que tiene un grado de fertilidad se vuelve subfértil por este tipo de situaciones adherenciales. ¿Qué otro tipo de estructuras puede trabajarse? ¿Los quistes, por ejemplo? Todos los quistes anexiales. Sabemos que existen quistes de ovario, quistes de trompas, quistes paratubáricos. Todos esos quistes se pueden tratar quirúrgicamente. Ojo, siempre viendo que no sean de tipo canceroso. Cuando hablamos de tipo canceroso implicaría que tenemos otro tipo de procedimiento. Correcto, generalmente cuando ya uno tiene la sospecha o alto indicio de que esto es un cáncer, generalmente solamente ingresa uno para hacer el diagnóstico por laparoscopía, pero el tratamiento es por laparotomía, porque implica otro tipo de terapia. Sin embargo, hoy en día, para ciertos casos de cánceres de ovario, cánceres de útero iniciales, se está utilizando con mayor intensidad el tema de cirugía mínimamente invasiva. En nuestro país, aparte de los miomas y estos quistes, ¿qué más se ve para esta cirugía? Muchos casos, y de hecho, dolores pélvicos. Dolores pélvicos es una causa muy frecuente de consulta, no solamente en la parte ginecológica, sino también en medicina.
Entonces llegan muchas pacientes con dismenorrea, con dolor pélvico y que reciben un tipo de tratamiento y pensando desde nuestro punto de vista en una enfermedad pélvico-inflamatoria, la paciente no mejora, va al servicio de urología pensando que tiene un problema de urología, tampoco le encuentran problemas, va al servicio de gastro pensando que tiene un problema digestivo, intestinal, tampoco le encuentran un problema a través de todo ese proceso. Esa paciente, por ejemplo, tiene una indicación de ingresar a una cirugía laparoscópica con la idea de hacer un diagnóstico desde el punto de vista quirúrgico, qué cosa es lo que puede tener ese paciente. Porque nosotros decimos, la paciente cuando se queja de dolor no es gratis, es por algo. La paciente va porque tiene un dolor. Entonces hay que investigar, hay que llegar a la causa de ese problema. Y muchas de esas pacientes en las cuales no se sospecha de una enfermedad que lamentablemente es silenciosa, es la endometriosis. Entonces, endometriosis es un tema muy grande como causa de dolor pélvico crónico en ginecología, que en su gran mayoría la hacemos por laparoscopía. Obviamente, cuando esta endometriosis o esta enfermedad causa un tumor en el ovario que se llama endometrioma, el diagnóstico es sencillo. Y el diagnóstico es a través de una ecografía que permite hacer bajo ciertos parámetros el diagnóstico ecográfico. Pero cuando no la tiene y aqueja dolor, una de las sospechas justamente es esta, endometriosis. La endometriosis es tejido endometrial, o sea, tejido del útero fuera del útero. Correcto, es el mismo tipo de tejido que se encuentra fuera del útero. Podemos encontrar, por ejemplo, en la superficie del útero, en la superficie del ovario, podemos encontrar en la superficie del intestino, en la superficie de la vejiga, podemos encontrar en los ligamentos úterosacros, podemos encontrar en los espacios muy cercanos al útero, retrouterinos, parametriales, es decir, muchos de estos que los llamamos focos endometriósicos se encuentran en estos lugares. Y de acuerdo a esto, también uno ve el grado de severidad del tipo de endometriosis, porque no todas las endometriosis son iguales. Una persona que quiera ligarse las trompas es otro método, o también puede ser la laparoscopía. Puede ser por laparoscopía, de hecho es el procedimiento más inocuo que permite hacer de repente este procedimiento ambulatorio. ¿Qué quiere decir? Que esta paciente se hospitaliza para hacerle el procedimiento y en un par de horas puede salir de alta. Lo mismo se puede hacer ese manejo, por ejemplo, para algunas pacientes que padecen de un quiste de ovario o padecen de un quiste paratubárico. Igual se hace el procedimiento, la quistectomía, y en un par de horas puede ir a casa, con toda la seguridad. ¿Cómo avanzó la ciencia? Está perfecto. Y cuando hace, por ejemplo, las famosas histerectomías, ¿se puede hacer laparoscópica? De hecho, hoy en día, el gran porcentaje de procedimientos de histerectomías se hacen, y la hacemos por histerectomía. En el hospital donde nosotros trabajamos, un gran porcentaje, debido a que contamos con la torre de laparoscopía y con todos los elementos que facilitan hacer el procedimiento, la hacemos muy frecuentemente. Solamente en algunos casos en los cuales haya muchas adherencias o sea muy complicado el procedimiento, se opta por vía abierta. También la otra ventaja de la laparoscopía es que, aparte del dolor que mencionas, que es fundamental porque a veces con mucho dolor no respiran bien, hay problemas pulmonares y otro tipo de cosas, es la recuperación rápida que tiene el paciente, ¿no? De hecho, como mencionaba hace un momento, ¿qué permite que la paciente se vaya rápidamente al domicilio o a casa? Es su recuperación. Es el inmediato confort que tiene después de la cirugía para irse. Cuando hacemos una cirugía de histerectomía, por ejemplo, convencional abierta, la paciente se va en 2, 3, 4 días a casa. Todo ese tiempo es motivo de hospitalización. Pero cuando una paciente se opera por laparoscopía, se puede ir en 8 horas o al día siguiente a casa. Entonces, eso permite que podamos tener menos estancia hospitalaria y, por lo tanto, obviamente, mejoramiento de recursos. Claro que sí. Y dime, alguien que lo operas bajo este método, ¿cuántos días después, que la pregunta clásica, ya puede hacer sus actividades? Si nosotros, depende del procedimiento en general. Si es, por ejemplo, una ligadura, como mencionábamos, al día siguiente está haciendo sus actividades. Si es una histeroscopía por un mioma submucoso, al día siguiente está haciendo sus actividades. Fíjate qué tan rápido es la recuperación de esta paciente. Un procedimiento, digamos, un poquito más complejo podría ser una histerectomía, que es un procedimiento mayor, entonces su recuperación va a depender del grado de estabilidad de la paciente, que va de 5 a 1 semana. 5 días a 1 semana. Pero la paciente está bien. O sea, lo más importante
que cuando uno ve dos tipos de pacientes, uno que se opera de cirugía convencional y la otra por la laparoscopía, al día siguiente la paciente de la cirugía laparoscópica está caminando, como si nada. Pero la paciente que se hizo la cirugía convencional no se para, está en cama por el dolor. También puede existir el caso de que la cirugía laparoscópica se convierta en abierta. Correcto. De hecho, una de las complicaciones que puede haber en cirugía laparoscópica es la conversión. Y la conversión se hace justamente en situaciones que son muy problemáticas. Por ejemplo, vamos a hablar, un problema vascular que no se puede atender. Obviamente, ante una situación de un sangrado importante, uno tiene que hacer una conversión para controlar el sangrado. Otro ejemplo, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, que puedo tener un útero y tengo una adherencia severa que va hacia el intestino, es mejor hacer una conversión para evitar la complicación quirúrgica del intestino. Claro, y a veces en este caso las pacientes dicen, doctor, yo quería laparoscópico y ¿por qué lo he hecho abierto? Es porque se requería en ese momento. Correcto. De hecho, es menos frecuente, cada vez es menos frecuente la conversión. La conversión es una complicación que nosotros le llamamos, pero es menos frecuente. Menos mal, sí, porque a veces también no todas tienen la misma anatomía y a veces se puede ver vasos por ahí que no debían estar o alguna estructura que no debe estar ahí, pero está. Eso se llama la operabilidad del paciente y de hecho el ginecólogo que va a operar un tipo de paciente tiene que evaluar detenidamente a su paciente antes de indicarle el procedimiento. Entonces yo tengo que ver si ese útero, por ejemplo, es móvil y si ese útero es sésil, probablemente tenga algún problema. Si ese útero sospecho que tenga adherencias, claro, probablemente tenga algún problema. Y el riesgo de conversión es alto. ¿Y su vida sexual cuándo la pueden reiniciar? Correcto. En una histerectomía, por ejemplo, que se hace retirando el útero, si la cúpula se cierra perfectamente a los 21 días, tranquilamente ya la paciente puede nuevamente tener intimidad. O sea, como al mes aproximadamente. Aproximadamente. Mejor, para que esté más tranquilo ese útero. Una de las creencias a veces en las operaciones es que la cicatrización demora muchos meses. Esto implica, por ejemplo, sacarse el útero, se hace todo lo que tiene que, se cose adentro, se pone las grapas, lo que tenga que hacerse, pero eso no demora años en cerrarse. Absolutamente. El proceso de cicatrización, más o menos, para que uno pueda tener una idea, cuando uno hace una incisión en la parte de la piel, en 7 días está pegado. ¿No es cierto? Pero es un proceso, porque la cicatrización tiene diferentes fases, ¿no? Y diferentes procesos. Pero se habla de una cicatrización completa en general cuando esto se da por el entrecruzamiento de las fibras, colágenos, entre sí de los diferentes tejidos. Y eso más o menos alcanza el 6º mes, por completo. Una cicatrización por completa. Pero una paciente, por ejemplo, puede activarse y puede hacer sus actividades tranquilamente al mes y medio, sin ningún problema. Si yo quiero, la paciente dice, doctor, yo quiero tal operación, laparoscópico, pero no se puede por X razones y debe ser abierta. Ya, ¿han tenido casos de ese tipo? Las únicas contraindicaciones, ahí hablamos de las contraindicaciones absolutas y relativas, ¿no? La única contraindicación absoluta que tenemos es enfermedad cardiorrespiratoria severa, paciente hemodinámicamente inestable, peritonitis y alto riesgo por múltiples cirugías de lesión vascular o de vísceras. Son las únicas contraindicaciones. El resto, todo se puede hacer por vía laparoscópica. Todas las cirugías que se requieran. Correcto. Igual, siempre, ¿no? Viendo que esta paciente no tenga un riesgo de tener un cáncer. En un programa hemos hablado también del piso pélvico. También se puede hacer cirugía del piso pélvico. También se hace cirugía del piso pélvico y retomando también ese tema, las colposacropexias por vía laparoscópica son la indicación hoy en día para hacer el procedimiento de prolapsos de cúpula vaginal. Ya, eso sería grado 3. Grado 3-4. Cuando el prolapso sale por completo, cuando sale por fuera de la vagina. Entonces toda esa cúpula vaginal, el techo de la vagina, se restablece y se lleva a su máximo punto, que es a nivel del sacro. Entonces una mujer que requiere una cirugía laparoscópica va a ser aquella que en la evaluación ginecológica puede tener miomas, puede tener quistes o alguna patología que se requiera investigar dentro de la zona pélvica qué está pasando para hacer el tratamiento adecuado. Correcto. Y ya que mencionas las indicaciones, hay otro tipo de indicaciones que no lo hemos conversado, que justamente son, por ejemplo, las pacientes que vienen por emergencia.
Un quiste de pedículo torcido, laparoscópico. Tratamiento por laparoscopía es la mejor forma. Una paciente que tiene un cuerpo lúteo hemorrágico, es decir, un sangrado por una ovulación en la cual comienza a sangrar el ovario, el mejor tratamiento es por vía laparoscópica. Una paciente que tiene un embarazo ectópico tubario, un embarazo ectópico ovárico, el mejor tratamiento es por vía laparoscópica. Nosotros hace poco tuvimos la oportunidad de tener dos tipos de casos totalmente ajenos a lo que es frecuente, un embarazo ectópico abdominal y un embarazo ectópico hepático, algo que solamente se ha descrito creo que 3 en el mundo, ¿no? Entonces el diagnóstico podemos hacerlo rápidamente por vía laparoscópica y el tratamiento también. La única forma de no hacerlo es que no tengamos la torre de laparoscopía. Ese es un tema importante. Felizmente hoy en día casi la gran mayoría de hospitales las tiene, los centros obviamente particulares, casi la mayoría, tienen una buena torre de laparoscopía. El adelanto científico es cada vez mayor, que nos permiten hacer y utilizar instrumental quirúrgico que permitan hacer viable la cirugía laparoscópica. Roberto, te agradezco tu presencia. Ya tenemos las indicaciones, así que la laparoscopía es la voz actualmente en las cirugías pélvicas. Muchas gracias por la invitación, Dendy. Gracias a ti. Bien, hemos conversado con el doctor Roberto Ávila, con quien ya estamos acostumbrados a que la evaluación ginecológica es fundamental para cualquier cirugía, tratamiento o lo que haya que hacer desde el punto de vista ginecológico. Una buena evaluación, un buen diagnóstico le llevará a usted a tener un resultado favorable. La cirugía laparoscópica es una intervención mínimamente invasiva, pero que tiene sus indicaciones y obviamente con los médicos expertos y bien entrenados que tenemos en el país. Nos vemos la próxima semana aquí en Tu Salud en Cayetano a través de Cayetano Plus. Gracias.